Muy bien. ¿Se ve, chicos? ¿Se me escucha? Sí, doctor. Sí, Ya, doctor. muy bien. Comenzamos rápido. Ya, bueno, ya saben todo mi CV, ya les he dicho varias veces, ya. En fin, ¿qué es un marco normativo? Marco normativo es un conjunto general de normas, criterios, metodologías, lineamientos y sistemas en el marco legal que establecen la forma en que deben desarrollarse las acciones para alcanzar los objetivos en un proceso de programación presupuestal, ¿no? Supuestamente. ¿Qué nos aporta este marco normativo y cuál es la importancia en la carrera de medicina? Es lo que vemos aquí en esta pirámide, ¿no? Tenemos una constitución que es la máxima instancia y ahí tenemos leyes orgánicas, ordinarias, resoluciones legislativas, reglamentos de Congreso, decretos legislativos, ¿no? Que justamente el Congreso lo hace, decretos supremos que lo expide el presidente de la República y la resolución suprema que lo expresa el presidente de la República y la firma del ministro de Estado, ¿no? El jefe de Consejo de Ministros. Resoluciones ministeriales que solo firman los ministros, directorales y jefaturales, ¿no? Directorales en un hospital, las jefaturales de jefaturas. Y ustedes me dicen, ¿y por qué es todo esto, doctor? ¿Acaso esto es derecho? No. Es porque ustedes saben que en medicina nosotros nos regimos ante toda una jerarquía. Y una jerarquía de normas, justamente criterios y metodologías, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, me voy a sacar esto. En el caso de nosotros nos regimos en un marco normativo, ¿no? Entonces, todos estos 8 temas vamos a ver en esta clase. Lo vamos a hacer conciso y preciso, ¿ya? Ya, primero es la norma técnica para la gestión clínica de la historia clínica. Ustedes saben que en todos los hospitales hay historias clínicas, ¿no? Entonces, esta norma de gestión es la norma que nos rige justamente y nos da las directrices para hacer una buena historia clínica. El acto de salud es toda acción o actividad que realizan los profesionales de salud, excepto el médico cirujano, para las intervenciones sanitarias de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. Acá vamos a ver la diferencia. Acto de salud es toda acción o actividad que realizan los profesionales de salud, excepto el médico cirujano. El acto médico es toda acción o disposición que realiza el médico en el ejercicio de la profesión médica, que comprende prevención, promoción, diagnóstico y terapéutico. Y atención de salud es toda actividad desarrollada por el personal de salud para la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, ¿no? Que se brinda a la persona, familia y comunidad. Entonces tenemos definiciones conceptuales desde qué es la alta de un paciente, que es el egreso de un paciente de una IPRES. ¿Qué es una IPRES? A ver, rápido. Ya, ¿qué es una IPRES? A ver, ya, a ver, Edilberto. ¿Qué es una Institución, IPRES? sí, doctor. Institución prestadora de servicio de salud, me parece. Ya, correcto. Entonces, esta institución prestadora de servicio va a tener pacientes hospitalizados y va a tener pacientes en los cuales van a diagnosticar, tratar o incluso rehabilitar, ¿no? Entonces, el alta es justamente el egreso de este paciente vivo. El APGAR, que ustedes ya van a ver en pediatría, ya es el próximo ciclo, es justamente esta escala de puntuación que se comprueba el estado de salud del recién nacido. El archivo activo de las historias clínicas es el repositorio físico donde nosotros vamos a almacenar más o menos por 5 años. Archivo común de historias clínicas, que justamente ahí tenemos el archivo de las historias clínicas clasificadas, tanto activas como pasivas. Y el archivo especial es para casos médicos legales, ¿no? Archivos pasivos son los que generalmente se almacenan después de más de 5 años que no se usa una historia clínica. Consentimiento informado es la conformidad expresa del paciente o su representante legal cuando el paciente está imposibilitado de hacerlo, ¿no? Generalmente es informar al paciente sobre un procedimiento que se le va a realizar y esto incluye los riesgos reales y potenciales y efectos colaterales. Pregunta de examen, consentimiento informado. Datos personales, todos los datos que tenemos que registrar. La historia clínica es un documento médico legal en que se registra todos los datos de identificación y de los procesos relacionados en la atención del paciente de forma ordenada, integrada y secuencial, ¿no? Historia clínica electrónica está registrada en forma unificada, personal, multimedia, refrendada con la firma digital del médico u otros profesionales de salud, donde incluye el tratamiento, registro y actualización de datos, ¿no? Y esta está dispuesta a través del sistema de información de historias clínicas electrónicas de conformidad con las normas aprobadas por el Ministerio de Salud. Pregunta de examen, historia clínica electrónica. Historia clínica informatizada es una historia clínica soportada por medios electrónicos que permiten su almacenamiento, actualización y recuperación. Y dicha historia clínica no utiliza la firma digital para refrendar su contenido. O sea, lo ideal, historia clínica electrónica.
Hoja de retiro voluntario es cuando el paciente está ejerciendo su derecho de abandonar la unidad prestadora de servicio donde permanece hospitalizado, ¿no? Internado u observado para el caso de emergencias, ¿no? En contra de la opinión médica. ¿Qué quiere decir? Por decir, a ver, caso clínico, a ver, Janet Flores, Janet Flores, Doctor, ¿me escucha? ya, Janet, ¿has tenido un familiar tuyo hospitalizado en algún hospital donde no te haya gustado la atención? Sí, doctor. Ya. Digamos, ¿qué haya tenido tu familiar? A ver, rápidamente. ¿O qué tuvo? ¿Janet? Doctor, ¿me escucha? No, no te escuché. Bueno, en el caso fue de mi abuelita que entró por un taponamiento nasal Ya. y la Entonces, atención fue mala debido a que ¿a qué qué? tampoco la atención, ¿Debido a qué? ¿A que demoró la a que atención? era mayor de edad. Ah, ya. Sí, eso pasa generalmente con los abuelitos, bueno, o con los adultos mayores, ¿no? De que a veces hay médicos que creen que por tener una edad adulta mayor, creen que son pacientes que solamente deben recibir tratamiento paliativo, ¿no? Y ese es el desconocimiento que hay, y yo diría la gran ignorancia que hay de muchos médicos. Bueno, entonces, el problema es con este pacientito que tú puedas tener, es cuando tú no estás de acuerdo con la atención médica, tú puedes pedir tu hoja de retiro voluntario. Esa hoja de retiro voluntario, que tú lo firmas, tú asumes la responsabilidad médico-legal y exoneras justamente al personal, ¿no? Entonces, esa es la desventaja, digamos, de la hoja de retiro de voluntario, ¿ya? La información clínica es toda información contenida en una historia clínica electrónica o física que registra el profesional de salud que atiende al paciente, ¿no? Concerniente a la salud. Hay un diagnóstico definitivo. Por decir, un paciente viene a consulta por un cáncer de mama. Entonces, el diagnóstico definitivo es un C59, que es un cáncer de mama, que se pone en las historias clínicas, que todos deben tener CIE10, ¿no? Porque es un diagnóstico que está respaldado por medios clínicos y respaldado por resultados de exámenes auxiliares, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que está diagnosticado con anatomía patológica. Ahora, ¿qué pasa si viene un paciente con un tumor de mama que no tiene la patología? ¿Qué diagnóstico sería este? Vamos a ir al fondo. Emma Asmat. Sí, doctor. Buenas tardes, presente. Digamos que tenemos un paciente con tumor de mama, pero no tiene biopsia, no tiene anatomía patológica. ¿Qué diagnóstico sería en ese caso? Un diagnóstico presuntivo. Presuntivo, correcto. Y cuando el paciente viene después de la primera consulta con un diagnóstico definitivo, ya se le considera un diagnóstico repetitivo. Y esto es lo que vamos a hacer para que jalen los indicadores, ¿no? Por decir, para mí, cada caso definitivo, cada caso de pacientes que yo diagnostique en mi institución, me ayuda a que yo pueda pedir mayor presupuesto para el próximo año con relación a los pacientitos. Como verán, en gerencia también se usa todo lo que es el tema el tema clínico lo tenemos que sustentar desde la parte gerencial, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que un médico también sepa de gerencia, ¿no? Si yo no supiera los trámites administrativos, creo que no hubiera ni conseguido anastrozol para los pacientes oncológicos en las instituciones donde he trabajado. Entonces, generalmente me contratan a mí para que yo pueda formar las unidades o pueda incluso realzar, ¿no? Ya sea con investigación o con los trámites administrativos. Bueno, en fin. Egreso es la salida de una unidad de prestadora de servicios de un paciente que estuvo hospitalizado o internado. Puede ser por alta voluntaria, fallecimiento o traslado a otra IPRES, ¿no? Eliminación de documentos, que es justamente la destrucción de los documentos expresado por el Archivo General de la Nación. Y epicrisis es el documento legal en el que se registra el resumen de la historia clínica que se originó por el ingreso del paciente a la IPRES, ¿no? Donde contiene justamente y donde se entrega obligatoriamente al paciente dentro de un plazo de 5 días. Establecimiento de salud es aquel que realiza en régimen ambulatorio, internamiento, atenciones de salud con fines de prevención, promoción, diagnóstico y tratamiento.
Entonces, hay un comité evaluador de documentos que es el designado por la máxima autoridad, justamente encargada de conducir los procesos de formulación de programa de control de documentos, y hay un comité institucional de la historia clínica, ¿no? Que se encarga justamente del equipo de profesionales del área asistencial y administrativas para la calidad del registro de las historias clínicas. El consentimiento informado es la conformidad expresa del paciente o su representante legal cuando éste está imposibilitado de hacerlo con respecto a una atención médico-quirúrgica o algún otro procedimiento. Esta es pregunta de examen, consentimiento informado. Lo vuelvo a repetir. Datos personales es toda información de una persona natural y la estructura básica de una historia clínica corresponde a identificación del paciente, registro de la atención y la información complementaria. Esa es la estructura de la historia clínica. Pregunta de examen. Y esta calidad de historia clínica debe ser con un análisis cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo, que es la cantidad, obviamente, y como en gerencia y como en todo se mide. Cuantitativo quiere decir a comprobar la integridad y asegurar que esta historia clínica esté acorde a los lineamientos institucionales y justamente al Comité Institucional de la Historia Clínica, ¿no? Comprobando su integridad que se ajuste a la presente norma. Y el análisis cualitativo es el que contiene los datos suficientes para justificar el diagnóstico, tratamiento y resultado final de estas historias clínicas, ¿no? Justamente ahí está el médico auditor que nos velan la calidad de registro de estas historias clínicas. Por decir, si yo tengo un paciente que viene a consulta y, bueno, ¿qué ha pasado con los pacientes? Ya, por decir, viene un paciente en el cual el diagnóstico clínico es una infección urinaria por ble positivo y yo solamente le doy paracetamol. ¿Sería lo correcto o no? No sería lo correcto porque tengo que darle un tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces el médico auditor debería justamente... Hay unas observaciones que se ponen en las historias clínicas electrónicas donde el médico auditor te dice, sustenta más por qué estás dando este tratamiento. Aunque ahora, bueno, les voy a ser sinceros y no se vayan No, mejor ser sinceros con ustedes. La verdad es que los médicos auditores dependen mucho de los hospitales en los cuales están. Si hay médicos auditores, por decir, en el hospital de Villa El Salvador donde trabajo, los médicos auditores ahí parece que tienen un buen filtro, porque sí tienen sustento lo que uno revisa. No voy a decir que otras instituciones, pero hay otros hospitales que en realidad el médico auditor a veces me observa cosas que realmente yo diría de qué universidad han salido y de dónde ha salido. La última vez vino un paciente, me observaron una historia clínica porque había puesto un cáncer de colon y me habían observado por qué le ponía ácido tranexámico. Y sabemos que el cáncer de colon, una de sus complicaciones es la rectorragia. Y el médico auditor no entendía eso. No entendía porque en realidad yo creo que es ignorante. Pero entonces como yo no me voy a gastar y no voy a permitir que influya en mis buenas vibras. Entonces lo que hice es hablar con la jefa máxima de los auditores. Entonces cada cosa que yo tengo, porque a veces hay médicos auditores que realmente no sé de qué universidad salen o no sé qué conocimientos realmente tienen, pero definitivamente no son de la Ricardo Palma y hasta ahora no me ha tocado ningún médico auditor que sea de Ricardo Palma, porque si fuera un auditor de Ricardo Palma, de verdad, le diría que vea los videos de mis clases para que vuelva a aprender. Pero gracias a Dios no ha sido nadie Ricardo Palma. Bueno, en fin. Yo generalmente cuando veo que hay un médico ignorante, lo que hago es mandarle un documento, ¿no? Para que en realidad no haga, pues, porque es un daño que hace este médico definitivamente a la atención y a la calidad de atención de un médico especialista, ¿no? Y sobre todo el paciente, ¿no? Porque el paciente hasta que levante la observación se demora 30 o 40 minutos. Si ustedes creen que voy a hacer esperar a un paciente 30 o 40 minutos, cuando el tiempo de espera de un paciente debería ser 15 a 30 máximo en atención, hablando de un paciente oncológico, entonces mi indicador obviamente se va al tacho. Y obviamente que también mi paciencia también se va al tacho, ¿no? Entonces, yo generalmente trato de atender rápido a los pacientes de una manera eficiente y no voy a permitir pues que un médico me haga algún tipo de observación. Pero ya bueno, eso es para que ustedes sepan porque van a tener que lidiar con ese tipo de médicos, ¿no?
En fin, el proceso técnico asistencial de la elaboración y registros es el registro y codificación de todas estas enfermedades con el código CIE-10, ¿no? Entonces, por decir, ¿ve mi pantalla? ¿No? ¿Sí se ve? Sí, doctor. Ya, Sí, entonces por doctor. decir, pongo todas las historias clínicas, bueno, por lo menos las historias clínicas de, entonces cáncer de mama, CIE-10. Entonces acá me aparecen los códigos, C50, ¿no? Entonces, por decir, infección urinaria, CIE-10. Entonces me aparece N39. Entonces tengo que justificar con el CIE-10. Y eso es pregunta de examen. El registro de los procedimientos se realiza de acuerdo a la identificación estándar de los procedimientos médicos. Un error en la historia clínica se corrige trazando una línea con lapicero. Ya, esos son para los que usan historias clínicas manuales, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Cuando estaba en María Auxiliadora y era historia clínica manual y me equivocaba por decir, ponía, un paciente refiere, bueno, siempre hay pacientes que a veces mienten peor que la ex. Entonces, dicen por decir que tenían tos y cuando pasa la visita no tenían tos. Entonces, cuando nosotros queremos corregir, lo que hacemos es tachar y ponemos las iniciales de ese nombre, ¿no? En el caso mío es José Manuel, entonces pongo JMBR, ¿no? Y corrijo. Y al costado pongo lo que realmente era, ¿no? Ahora, las anotaciones de los internos y o residentes de medicina y otros profesionales de la salud deben ser refrendados con la firma y sello del profesional responsable de la atención del paciente. La atención brindada por un profesional médico cirujano que se encuentra realizando residentado médico de segunda especialidad se realizará bajo la tutela del profesional de tutor de segunda especialidad quien asume la responsabilidad. Ya. Vamos a explicarlo con un ejemplo práctico. A ver. Ya. A ver. Fabricio Borra. Sí, doctor, presente. Ya, a ver, Fabricio. Te pongo un caso clínico de gerencia. Mira, digamos, tú eres interno, ¿ya? No sé en qué hospital quieres ser interno. ¿En qué hospital quieres ser interno? Bueno, hay opciones. Ya, rápido, Bueno, dime una nomás. Una ya, vez. Revolet. Ya, ¿Ah? Revolet. Ujú. Ya, Revolet. Revalida. Ya. Entonces, como yo te he puesto buena nota en ti el ciclo pasado y ahora te voy a poner buena nota en gerencia, entonces ya con eso vas a llegar a tener un buen puntaje para llegar al Revaliati. Ya, con fe. Ya, entonces estás ahí pasando visita y tú eres el interno que obviamente haces toda la historia clínica. Entonces, cuando tú estás realizando la historia clínica y termina tu turno y no te ha firmado nadie, ¿esa historia clínica vale o no vale? No, tiene que tener, no vale, tendría que tener el sello del doctor, del médico asistente. Viene el médico residente, que es un médico general, ojo, es un médico general, viene y te firma la historia clínica, que es el R1 de medicina interna. Listo. Entonces, ¿te puedes ir a tu casa tranquilamente o no? Eh, ¿Es sí o no? Creo que no, porque tendría que, se supone que debería tener, ¿cómo se llama? Tendría que tener los estudios completos de medicina, o sea, tendría que ser, ya tendría que haber culminado el estudio de especialidad, ¿no? Si es, porque es un médico asistente, está en Exacto. formación. La ¿No? historia clínica no tiene validez y obviamente quien se iría a la cárcel sería tú y tu colega médico residente, porque el que debería asumir la responsabilidad legal en ese momento sería el médico asistente. Entonces, ustedes no se pueden retirar si es que el médico asistente no ha sellado. ¿Por qué? Porque es una obligación de ellos. Ellos tienen que asumir la responsabilidad. Si ustedes van al SERUMS, en el SERUMS sí, el médico general es el que tiene potestad. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante saber. Y esto es pregunta de examen. ¿Ya? Toda hoja de la historia clínica debe ser identificada con nombre completo y número de historia clínica usuario de salud. Eso ya lo saben. El orden de formatos durante hospitalización es formato de ficción, gráfico de funciones vitales, hoja de balance electrolítico, historia clínica, hoja de evolución, formato de anestesia si corresponde en cirugía, reporte operatorio si corresponde, hoja de anotación de enfermería, exámenes auxiliares. Esto lo pongo porque esto ustedes lo van a ver de internos. Entonces esta teoría ustedes lo van a usar para más o menos saber qué formato se llenan, porque así les van a pedir. Y al egreso debe tener ISIS, formato de filiación, informe de alta y todo lo demás que es anotaciones, exámenes auxiliares, hoja de autorización, ¿no? Nuevamente. Usos de la historia clínica. Pregunta de examen. Tiene como objetivo principal justamente proporciona evidencia documentada sobre el curso de la enfermedad,
sirve como base para el estudio y evaluación de la calidad de atención, proporciona la información para investigación y docencia, proporciona la información para la programación y evaluación de actividades y ayuda a proteger los intereses legales del paciente. Entonces, en la historia clínica ustedes deben poner justamente todo lo que sea para en defensa de ustedes, de manera legal, y sobre todo los datos relevantes del paciente. Y para fines de docencia e investigación, deberán ser revisadas en ambientes de archivos de historias clínicas y excepcionalmente en otro ambiente autorizado por la oficina de docencia, y la información de la historia clínica se consigna de forma anónima. Por eso que ustedes cuando solicitan las historias clínicas para sus proyectos de investigación, ustedes tienen que registrar con las iniciales o de una manera anónima, con códigos, ¿ya? Los alumnos deben ser informados por los tutores o docentes sobre la importancia de respetar la confidencialidad de estos médicos, ¿no? De estos pacientes en realidad. El contenido mínimo de las variables de las historias clínicas es los formatos básicos, hay formato en consulta externa, emergencia, hospitalización y ficha familiar. Este es el formato de atención integral de salud que debe tener toda historia clínica, y esto ¿por qué lo he puesto? Porque esto lo van a ver en el SERUMS. En el SERUMS ustedes se van a encargar del programa del adulto mayor. Todo médico que va a tener todo este orden de historia clínica, ¿ya? Y uno de ellos es la valoración clínica del adulto mayor, que es el VACAM, valoración funcional, mental, valoración sociofamiliar. ¿No? Son los formatos de que ustedes van a internos, así que se lo pongo ahí. No los describo más, pero el movimiento, el plan de trabajo, la evolución y la epícrisis. Ya, vamos a historia clínica electrónica. Justamente tiene que haber unas firmas digitales que van a ver, bueno, los que rotan conmigo en el hospital de emergencia saben que ahí sí hay historia clínica electrónica. Debe ser confidencial, debe haber una inviolabilidad de datos, debe ser auditable, permitir la secuencia de atenciones y la puede imprimir. Hay responsabilidades a nivel nacional, justamente este intercambio prestacional, que es dependiendo de la norma técnica del nivel regional hasta justamente las instancias superiores. A nivel regional están las direcciones regionales de salud, gerencias regionales, y a nivel local son las instituciones prestadoras de servicio, tanto hospitales, institutos especializados o justamente los centros de primer nivel de atención, ¿no? Las unidades prestadoras de servicio, justamente, lo que dice es que actualmente todas deberían tener historia clínica electrónica, ¿no? Esto de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y la implementación, ¿no? Justamente estas disposiciones finales de el incumplimiento de esta norma técnica será sancionado de acuerdo a las disposiciones administrativas de la ley 26842, que es la Ley General de Salud, ¿no? Y la presente norma técnica no establece ni regula las competencias profesionales de salud del personal técnico y auxiliar asistencial. Ya. Entonces, ya vamos hablando sobre historia clínica electrónica y tenemos justamente esta resolución ministerial número 080-2022. Yo sé que gerencia es a veces mucho texto, pero estoy tratando en realidad, de todo lo que he leído, porque es bastante, tratar de darles solo lo práctico y lo conciso que ustedes van a usar realmente cuando vayan al SERUMS o cuando sean médicos, porque varios de ahí me preguntan y en el CMP también. Bueno, en fin. Este sistema de información de historias clínicas, justamente que ha sido implementado para prestar los servicios a todos los niveles de establecimientos de salud, lo que nos dice es que el artículo 1 aprueba el documento técnico para la implementación de las historias clínicas y el artículo dispone la publicación de esta presente resolución. El artículo 2 de la ley 30024, ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas, modificado por este decreto 1306, establece que la información de la historia clínica es un respaldo para el paciente y su representante legal, y hay una información sumamente importante que dentro de estos términos debe garantizar la calidad de atención. El artículo 8 de esta ley 30024, y que establece que el Ministerio de Salud, a través de la Oficina General de Tecnologías de Información, ejerce la responsabilidad de este Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas. La 75ª disposición complementaria final de la ley 31365, ley del presupuesto exacto, aprobó justamente la implementación de las historias clínicas, y que el numeral 1 de la 75ª disposición complementaria de la ley número 31365 establece que en ese primer año del año 2022 dieron como 90 millones justamente para el financiamiento. Ahora, de acuerdo a todo ello, y para que ustedes sepan, es que siempre hay un ente regulador, que es la Oficina General de Tecnologías de la Información, donde nos va a
justamente dar los estándares para diseñar, desarrollar y mejorar las plataformas digitales, ¿no? Y esta historia clínica en la práctica sí es bastante útil y lo que van a ver es que en realidad también asegura que en realidad hay justamente todo un control de medicamentos de alto costo, ¿no? Entonces, en resumen, para que vean la aplicabilidad, porque sé que ha sido texto, pero son cuestiones que el curso me brinda para que yo les dé a ustedes, y acá pueden ver una atención mía. La historia clínica electrónica, que yo lo puedo generar y que consigno acá desde mi atención, y acá como yo firmo digitalmente todas mis historias clínicas, ¿no? Para que vean que sí sirve y atiendo mucho más rápido así. Y acá están las recetas electrónicas aprobadas y acá también están los fármacos que yo puedo dar y todo está firmado digitalmente. Por eso yo tengo mi DNI digital, ¿no? Entonces mi DNI, en realidad ahí consigna incluso mi licencia de conducir virtual también. Entonces yo puedo firmar digitalmente justamente todas esas historias clínicas y ya no gasto papel, ya no mato arbolitos para esto, ¿no? Y ojo, yo también hago teleatención, y ya lo vamos a ver, también el hospital es moderno, no sé, quienes van a rotar se van a dar cuenta que el hospital donde trabajo es como una clínica, y también hay un formato de teleatención y telemonitoreo, ¿no? Donde también tengo que firmar digitalmente. Muy bien. Entonces, hay una disposición para historias clínicas electrónicas que tienen que saber. Muy bien. Lo que siempre viene. Ley número 29414, ley que establece los derechos de las personas usuarias del servicio de salud. Ley 15, artículo 15, discúlpenme chicos. Artículo 15, toda persona tiene derecho a lo siguiente. 15.1, acceso a los servicios de salud, a recibir atención de emergencia quirúrgica psiquiátrica en cualquier establecimiento de salud o privado. Ley número 29414, ¿no? Que se firmó en el 2009. Uf, hace mucho tiempo. Bueno. Artículo 15. Toda persona tiene derecho a acceso a los servicios de salud, acceso a la información y 15.3, atención y recuperación de la salud. Esto va a venir, ¿eh? Yo les voy a cambiar el orden y va a decir cuál de estas es y ya. 15.4, consentimiento informado. Cuando se trate de exploración, tratamiento, exhibición con fines docentes, el consentimiento informado debe constar con lo escrito o un documento oficial que visibilice. Entonces yo les voy a poner el examen. ¿Cuál es el artículo? El artículo 15.2, acceso a la información, ¿es verdadero o falso? Y ustedes van a decir, verdadero. Ya, bueno. Decreto Supremo número 027-2015 que aprueba el reglamento de la ley número 29414 que establece las personas de los derechos de los servicios de salud, en los cuales menciona que justamente esta ley que establece los derechos, justamente vela por todas las instituciones y en realidad los mecanismos para su divulgación en las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento dice lo siguiente. El presente reglamento contiene los siguientes acrónimos: IAFAS, Instituciones Administradoras de Fondos; IPRES, Instituciones Prestadoras de Servicios; MINSA, Ministerio de Salud; SIS, Seguro Integral de Salud; SUSALUD, Superintendencia Nacional de Salud; UJIPRES, que es Unidad de Gestión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. Ya. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes sepan esto? Porque SUSALUD, que es la Superintendencia Nacional de Salud, y me ha pasado, pacientes que van al hospital, no, que van a una institución de servicios oncológicos, que no los quieren atender por emergencia, ve a la oficina de calidad a quejarte o a SUSALUD justamente para que puedan velar por la atención. Ya. Artículo 6. Derecho a la atención de emergencia. Artículo 7. Derecho a la libre elección del médico. Artículo 8. Derecho a recibir la atención con libertad de juicio. Artículo 9. Derecho a una segunda opinión médica. Artículo 10. Derecho al acceso de servicios de medicamentos. Artículo 11. Derecho a ser informado de los derechos. Y artículo 12. Derecho a conocer el nombre responsable del tratamiento. De esto, acuérdense del derecho a la atención de emergencia, que puede venir en el examen. Artículo 13, derecho a ser informado sobre las condiciones y requisitos para el uso de servicios de salud. Artículo 14, derecho a ser informado del traslado. Artículo 15, derecho a acceder a las normas, reglamentos y o condiciones. Artículo 16, derecho a recibir la información sobre la enfermedad y decidir voluntario. Artículo 17, que es derecho a negarse a recibir o continuar un tratamiento. Y artículo 18, derecho a ser informado sobre la condición experimental de procedimientos en investigación. Artículo 19, derecho al respeto de dignidad e intimidad.
Artículo 20, derecho a recibir tratamientos científicamente comprobados o reacciones adversas y efectos colaterales advertidos. Eso es por eso que nosotros hacemos un consentimiento informado cuando damos a los pacientes tratamientos oncológicos, porque dar quimioterapia no es como dar un antibiótico, no es como dar un caramelo, no es como dar un paracetamol, tiene efectos adversos y un buen oncólogo tiene que explicar al paciente. Así como todo médico debe explicar a su paciente qué es lo que va a recibir y cuáles son los efectos adversos. Artículo 21, derecho a la seguridad personal a no ser perturbado. Artículo 22, derecho a autoexigir la presencia de terceros en el examen médico. Artículo 23, derecho al respeto del proceso natural de la muerte. Artículo 24, derecho al consentimiento informado. Artículo 25, derecho a acceder a la copia de historia clínica. Artículo 26, información mínima de la historia del establecimiento. De esto, acuérdense el artículo 25, que es derecho a adquirir la historia clínica justamente. Ya, acá otro tipo, que también va para la vida. A ver, Brenda Rincón. Brenda. Rápido, chicos. Sí, doctor, buenas tardes. Ya, Brenda. ¿Has tenido un familiar que no te hayan tratado bien? No, doctor, felizmente sí ha recibido un buen trato. Ya. Digamos que tienes un familiar que ha tenido apendicitis aguda. Ya, doctor. Entonces, tú no estás contenta con la atención en ese hospital que tú has recibido. Entonces, si no estás contenta, ¿qué podrías hacer según todos los derechos que hemos visto acá? Dígame, doctor, ¿cuál fue la pregunta? Eh, ¿Qué podrías hacer con ese paciente? Tu familiar tiene apendicitis, tú eres una alumna de medicina y no te permiten ver la historia clínica porque obviamente no perteneces a la institución. Entonces, ¿qué podrías hacer tú para saber si realmente ese paciente tiene apendicitis o no tiene otro tipo de patología? Porque tú sabes que a veces se pueden complicar y no te pueden decir nada, ¿cierto? sí, ¿Qué pero podrías? en este caso, bueno, yo al no tener acceso a la historia, lo único que me quedaría, creo, doctor, sería pues consultar al, al, ¿cómo te podría decir? ¿Al médico? No, pero si yo iría al médico tratante, generalmente cuando pasan esas cosas ni siquiera te dicen, o sea, te dan acceso a eso. Exacto. ¿Qué harías? Mm, Ya, te voy a dar otro tip para la vida, ¿ya? Otro más. A ver, el artículo 25 dice derecho a acceder a copia de historia clínica. Y eso les voy a decir porque eso pasa mucho en salud. Que ustedes no saben qué es lo que tienen, no pueden acceder a la información. Entonces ustedes, por ley, pueden solicitar un informe médico. Así ponen, solicitamos por mesa de parte un informe médico donde especifique el diagnóstico, el tratamiento y el plan de trabajo. Y ese informe médico, ¿quién lo hace? Es el médico tratante. Entonces, ustedes lo solicitan, generalmente en MINSA se demoran 15 días máximo para que les den. Y en salud se demora máximo un mes. Entonces, me ha pasado instituciones, bueno, pacientes de otras instituciones, que vienen sin saber ni siquiera qué tipo de cáncer tienen. Entonces, ellos quieren ser mis pacientes sí o sí, pero yo no puedo darles la mejor atención si es que no tengo esa información. Entonces, yo lo que solicito de manera administrativa es un informe médico que ellos van y solicitan. Y están en todo su derecho porque, como les digo, esto es ley. La ley, como hemos visto según el marco normativo, se tiene que cumplir. Entonces, ustedes pueden hacer eso cuando ustedes desconozcan de cualquier familiar, pueden solicitar informe médico y derecho, incluso hasta acceder a la copia de la historia clínica, o sea, de toda la copia de historia clínica. ¿Ya? Ese es otro. Dos, a ver, ¿dónde está? Hay otro más. Doctor, una pregunta. Sí, dime. Doctor, pero en todo caso, los 15 o 30 días podrían exceder el caso del paciente, de repente no se cuenta con mucho tiempo, dar esa ventana tan amplia, no también podría exponernos
no sé, a no darle un tratamiento bajo otra perspectiva médica en otra institución. Ya, ¿qué pasa? El médico tratante siempre, y esto también es un derecho a ustedes, es que esté informado, que le informen justamente de la atención. Entonces, si el médico tratante no les quiere dar una información directa a ustedes, ustedes se pueden ir a la oficina de su salud o a la oficina de calidad y se pueden quejar que el médico no les quiere informar, ¿me entiendes? Porque tienen que informarles. Cada día que pasa, o sea, cada 24 horas, debe haber siempre un reporte al familiar directo o al familiar encargado en todo caso, ¿ya? Ya. Otra pregunta más. Otro tip más para la vida. A ver, vamos a ver. Vamos a preguntar. Ya. A ver, ¿varón o mujer? ¿Quién quiere? ¿Varón o mujer? ¿A quién le preguntamos? Varón, varón. Varón. Ya, varón. A ver, a Gonzalo Vidagons. Vidagons. Gonzalo. Gonzalo. Rápido, chicos. Ya son las 5. Tenemos una hora máximo. ¿No está Gonzalo? Para agregar la lista de méritos. Vamos con... bueno, vamos a ver con Renzo Capucho. Sí, doctor. Buenas tardes, presente. Renzo, ¿tú dónde vives? En Bien Salvador, doctor. Ya, a ver, digamos que te has ido a buscar a tu enamorada, te has ido hasta La Molina, La Planicie, que es una linda zona. Entonces, justo acaban de comer unos maquis en Edo. Y y después de ellos, después de media hora, has tenido una gastroenterocolitis terrible. Y tú tienes CIS, entonces te tocaría atenderte en el Hospital de Emergencias Villa El Salvador. Pero no te vas a ir 2 horas y media de tráfico, encima que todo el mundo está que se va a la playa, para ir a atenderte. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué harías tú? Y eres un estudiante de medicina, o sea, mucho dinero creo que no tienes, ¿no? Con la justa creo que has gastado para ir hasta la planicie. Digamos que ese es el caso, ¿no? ¿Qué harías tú? Iría al centro de salud más cercano, doctor. ¿Y están en su derecho que te atiendan o no? Si es emergencia, claro, claro que sí. Correcto. Por ley de emergencia, ustedes se pueden atender en cualquier institución más cercana por ley de emergencia. Entonces, tú tienes CIS, podrías irte a algún hospital MINSA, cualquiera, que esté cercano a esa jurisdicción y te tienen que atender. Es ley de emergencia, por eso no te pueden negar. ¿Ya? Si hubiera algún problema, ¿a quién se tienen que quejar? Tu salud. A su salud, y también lo reportan en el libro de reclamaciones y en la oficina de calidad. Entonces ustedes siempre pregunten el nombre y apellidos de ese médico para que puedan, cualquier cosa que pase, ustedes puedan pues amablemente poner una sugerencia, ¿no? Ah, y también hay un libro de felicitaciones, pero ese es otro tema para otra clase. Entonces, si les han atendido bien ese médico, pueden decirle que vayan al libro de felicitaciones. Hay un libro de reclamaciones. Al de reclamaciones cuando les atienden mal. Y al de felicitaciones cuando les atiende el doctor Vela. Entonces ya saben. Entonces eso genera un puntaje más para calidad. Y te premian. Ese es otro tip. Ya, ahora sí. Entonces hay un derecho de atención de emergencia, hay un derecho a ser informado. Ya saben que ustedes pueden acceder a la información de manera legal, administrativa. Son tips, por favor, no lo olviden. Son derechos, son leyes que ustedes pueden hacer cumplir. Ya, muy bien. Vamos a lo que también les encanta que dicten el colegio médico. Doctor, una Durante mi consulta. vida... ¿Ya? ¿Qué? ¿Otra consulta? ¿Qué? Sí, una consulta. Ya, orden. Eh, si bien es cierto, por ley de emergencia me pueden atender en cualquier hospital,
¿Este puede aplicarse tanto para MINSA como para salud o hay alguna restricción de salud? Sí hay restricciones específicas, por decir, si eres MINSA, eres para MINSA y para salud tiene que ser de salud, ¿no? Porque siempre hay un MINSA de salud en cada jurisdicción. ¿Qué pasó en la época de COVID? En la época de COVID, como el sistema colapsó, hay enfermedades que se pueden atender en ambas instituciones y una de ellas era el COVID. Entonces, cuando era COVID, tú te podías atender en salud o incluso en clínica particular o en MINSA y no había distinción, por si acaso. Pero eso sí es cuando se publica justamente, ¿no? Decretos de emergencia, de preferencia. Doctor, Uh -huh. doctor, pero en caso de gestante, por ejemplo, porque yo tuve una experiencia de un familiar que estaba embarazada y creo que le quedaba, presentó no sé qué problema, pero le quedaba más cerca el de salud, que estaba a un paso, que ir al MINSA, era donde pertenecía. Ingresó y creo que le hicieron firmar como que una carta de garantía, algo así. Sí, en caso de emergencias, como gestante, sí se puede atender en salud. Y tengo entendido, bueno, también ha pasado con un familiar cercano de que en realidad el médico auditor y toda la parte administrativa lo que hace es mandar un documento de salud diciendo que se ha atendido por un caso de emergencia y quien asume ese costo de la atención es salud. Pero es firmando y mandando un documento. Y sí ha pasado. Me ha pasado con un familiar cercano mío que se ha atendido en MINSA y era de salud y la han operado y todo lo ha cubierto de salud. Uh-huh. Pero son casos recontra de emergencia, así, que se pueda argumentar, ¿no? Y una de ellas es gestantes. O incluso accidentes de tránsito también están cubiertos en esa parte. ¿Hay alguna duda más? Bueno, continuamos con lo que Doctor, siempre... disculpe, otra consulta. ¿Ya? En el caso de atención de emergencia, recuerdo que una vez hubo un caso de un paciente con obstrucción intestinal que vino a un hospital y no lo podían atender porque no había ni cama ni sala para operar al paciente. Y lo habían mandado a otro hospital MINSA y tampoco lo podían atender. La señora había ido como a dos hospitales y ninguno había aceptado el caso porque no había sala de emergencia para operarlo. En ese caso, igual aplicaría la queja a su salud. Claro, en realidad ellos están en la obligación justamente de ver y trasladar de una manera óptima y precisa justamente para que ese paciente, que es una obstrucción intestinal, que es una emergencia quirúrgica, sea lo atendido lo más pronto posible, ¿no? Obviamente que ustedes saben que hay una demora administrativa dependiendo de cada institución. Entonces creo que lo más sabio para ese familiar hubiera sido llevar a una institución donde haya justamente sala de emergencia, ¿no? Si hablamos dentro de la sapiencia de los familiares, ¿no? Pero si hablamos dentro de los marcos normativos que vemos, ese paciente sí o sí debe haber sido referido justamente dentro de los plazos óptimos a una institución de mayor nivel, pero eso se encarga justamente de la institución prestadora de servicios. Es lo que pasa, por decir, con mis casos de mis pacientes, ¿no? Mis pacientes a veces pueden sufrir hemorragia digestiva alta. Y yo les digo, yo sé que, por decir, a veces el endoscopio de mi hospital está malogrado. Entonces les digo, tienen que ir a tal hospital donde hay endoscopio, hay colonoscopio, hay hay CEPRE. Entonces ustedes van a ese hospital y por ley de emergencia los atienden, ¿no? Y no pueden ser justamente negadas esas atenciones. Y ellos se van tranquilos y ya saben, ¿no? Yo también les hago una parte de gerencia a los pacientitos y ellos ya están bien adoctrinados, ¿no? Entonces los atienden rápido. Muy bien, ¿alguna otra pregunta más? Yo sé que esto de acá siempre preguntan, también en el colegio médico también preguntan bastante, cuando doy charlas, o cuando daba charlas, porque ahora ya no acepto ya. Como ahora soy oncólogo, entonces ya no tengo tiempo para estar haciendo nada gratis. Entonces, en fin, vamos con esto. Modifican el reglamento de la ley 23330, que era algo que yo siempre daba en las ponencias a nivel nacional, cuando era egresado, porque pertenecía al comité del médico joven durante, ¿cuántos tiempos? Me renovaron cada vez, creo que desde que era estudiante, creo que estaba ahí. No, cuando era estudiante estaba en el CONAIS. De ahí cuando fui interno, cuando fui interno, serumista, residente, y ya, sí, hasta ahí nomás. La ley 23330, ley del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud, que es justamente la ley que ustedes van a ver y que tienen que aprendérselos y que acá les voy a dejar los tips,
es que justamente esta ley nos hace el servicio rural, urbano y marginal de salud que ustedes hacen después de ser médicos egresados, médicos titulados, para justamente el SERUMS les sirva a ustedes como un paso para la residencia o para postular a instituciones públicas, ¿no? Aparte de darles una remuneración económica, ¿no? Entonces, lo que pueden ver en esta ley 23330, que va a ser pregunta de examen, ¿cuál es la ley del SERUM? Ley 23330, ya. Está conformado de la siguiente manera. Justamente el Ministerio de Salud, los representantes de las seguridades de salud, Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, y justamente todos ellos, el Comité Central, disponen algunas cuestiones sobre el SERUM, que es la modalidad de desarrollo de este servicio rural urbano, que se basa en ofertas de plazas de establecimiento de salud ubicadas en primer y segundo nivel, ¿no? Entonces, el artículo 8 es justamente esta modalidad. El artículo 9 es que los profesionales de salud que no alcancen a ocupar una plaza remunerada pueden realizar el SERUM bajo la modalidad equivalente, ¿no? Que esta modalidad se cumple en un derecho justamente 18 horas semanales, un periodo de hasta 12 meses calendario y 150 horas justamente mensuales, ¿no? Ahora, ¿han habido modificaciones del reglamento? Sí. Esto justamente, estas predisposiciones o de esta ley del servicio rural es que justamente uno va a realizar este servicio 12 meses del calendario, que son 36 horas semanales o 150 horas, ¿ya? El artículo 37 es que justamente las instituciones del sector pues puedan tener convenios con instituciones que los pueden capacitar. Y esto se hace a través de la Escuela Nacional de Salud Pública, que es una plataforma digital donde los van a capacitar a cada uno de ustedes, ¿no? Y esto era la clase que era hace como un ciclo, 2 ciclos, que es del SERUMS 2022. Sabemos, bueno, ahora les voy a actualizar sobre lo nuevo que hay en el SERUMS, ¿no? De este servicio rural urbano, justamente. El SERUMS es el servicio prestado por los profesionales de las ciencias de salud que obtengan un título a partir de la vigencia citada ley, siendo este servicio requisito indispensable para ocupar cargos en las entidades públicas o ingresar a programas de segunda especialización y recibir estado u beca, ¿no? Este está aprobado por el Decreto Supremo 00597-SA según las modificaciones. Entonces vamos directamente a lo que debe pasar. Luego, ahora se ha implementado que se debe realizar un mínimo de 4 teleinterconsultas mensuales, o sea, usar las tecnologías de información y comunicación, justamente, ¿no? Y que en renuncias, ustedes en realidad tienen como 48 horas solamente para renunciar, sino de ahí, cuando ustedes quieran renunciar, deben tener causas justificadas o bien por certificado médico, si no están imposibilitados por 2 años de postular a la residencia o de adquirir alguna justamente este proceso. Se considera abandono SERUMS cuando el profesional no se apersone los 3 días habilitados, o sea, 72 horas, no se apersone en el establecimiento de salud los 3 días, o acumule faltas injustificadas por 5 días consecutivos o 10 días no consecutivos, o 30 días de calendario en un periodo de 90 días, ¿no? Las disposiciones generales del SERUMS es que en caso de emergencia nacional, sanitaria o circunstancias debidamente acreditadas que pongan en riesgo la integridad física y psicológica del profesional de salud, se puede disponer de manera temporal el desplazamiento del profesional de salud a otro establecimiento. O sea, solamente en caso de emergencias. Y el postulante remunerado que perciba la compensación económica remunerada, retribución o cualquier tipo de ingreso por parte del Estado debe acreditar la renuncia o suspensión de goce de su vínculo laboral, ¿no? Luego de concluido el proceso de adjudicación, hay plazas ofertadas que uno pues van a la elección nacional. Ahora les voy a mencionar sobre todo eso. No lo vamos a ver porque esto es 2021-2022. Lo que quiero que sepan es que justamente hay un reglamento, la ley 2330, que justamente efectiviza todo eso. Hay el procedimiento de las plazas en un 2023 y hay justamente los decretos y los artículos que mencionan sobre ello. Y ahora vamos a lo que sí va a venir este año, porque ahora sí ha cambiado el SERUMS. Ya, ¿qué pasaba antes? En mi época, no hace mucho, en mi época en realidad, el SERUMS ustedes saben que empezaba el 1 de mayo y terminaba el 30 de abril del próximo año, ¿no? Entonces, por decir en mi caso, yo que hice SERUMS en el año 2016,
2017. En el año 2017 adjudiqué rápidamente. Terminé el 30 de abril. Recuerdo que hice todos mis papeles para la residencia. Yo quería oncología y ingresé a la residencia el 1 de junio fue el examen, ingresé a la residencia y rápidamente empalmé para la especialidad, y eso que mi especialidad son 4 años. Ya. ¿Qué pasó en la pandemia? En la pandemia yo recuerdo que cuando era ya residente de segundo año, hubo toda esta movida, y ustedes saben, ya, eso sí, preguntar rápido, que son 17, rápidamente. A ver, Valeria Rojas. Sí, doctor. Valeria. Ya, Valeria. ¿Qué lugar del Perú te gustaría hacer serums? Rápido. Arequipa. Ya, Arequipa. Bueno, es rico porque hay chocolates ibérica ahí. Ya, bueno, digamos que te vas al Centro de Salud Ibérica en Arequipa. Te vas a ese centro de salud y estás adjudicada ahí. Viene el jefe de la direza y te dice, ¿sabes qué, doctora? Por necesidad de servicio te vamos a mover al centro de salud Sublime. ¿Tú puedes moverte o no puedes moverte? No. No, porque tú tienes un proveído, un contrato que te dice que tú tienes que estar en tu establecimiento de salud y no pueden violar ese contrato, a menos que, por decir, haya el COVID 23, 40, 60 y hay una ley de emergencia, ahí sí te pueden mover, porque lo han habilitado recién en esta modificación de ley. Solamente así. Y ojo, y eso también es un tip para ustedes. Si ustedes lo quieren mover a otros lados, siempre que haya un documento de por medio, un correo electrónico de parte de quien les quieren mover, ¿ya? Porque tienen que tener siempre un sustento físico o electrónico de que alguien no está haciendo las cosas de manera, o por lo menos algo administrativo, ¿ya? Ya, rápido. Ahora vamos a ver la parte de lo que sí va a venir. Ya. Doctor, disculpe, ¿Sí? ¿solo en casos de qué dijo? No le escuché bien. ¿Cómo? ¿Solo en qué casos Solamente nos... en casos de emergencia, que haya una aprobación en caso de emergencia. O sea, hay una pandemia o una emergencia por dengue, solamente ahí sí está habilitado. Pero hay algo, por si hay algún decreto de emergencia que lo hayan dicho. Y acá en este numeral lo predisponen, ¿no? En casos de emergencia nacional o emergencia sanitaria o circunstancias debidamente acreditadas, sí se puede desplazar profesional de salud por necesidad de servicio. Pero tiene que haber un documento de por medio, ¿ya? Muy bien. Ahora, adjudicación por orden de mérito. En el SERUMS, y como saben, todo es nota. Entonces, en el SERUMS, el procedimiento para conferir una plaza SERUMS es en base al puntaje final. Y el puntaje final se obtiene por el producto sumado por 0.3 más el producto del examen nacional de carrera. Eso quiere decir del ENAM. Por el factor de 0.3 por el promedio ponderado promocional. ¿Qué quiere decir? O sea, su promedio de toda la carrera, o sea, donde se suma tía, gerencia, histo, genética, ginecología, todo ello por 0.3, más el ENAM por 0.7. Y la adjudicación es por orden de mérito y es aplicable justamente para todos los postulantes, ¿no? La adjudicación es por sorteo. Hay una adjudicación, gracias a Dios, ahora virtual, porque antes era presencial y era terrible. Pero la adjudicación virtual consta de varias reglas. Y otro, hay un puntaje adicional para los que tienen justamente una bonificación, a los que ingresan y ocupan cargos asistenciales en una entidad pública. ¿Eso qué quiere decir? A los que son jefes o a los que han tenido plazas del grado de dificultad que ya les voy a mencionar. Hay casos especiales en los cuales el que adjudica de manera inmediata y tiene prioridad, y son las gestantes, mujeres con hijo menor a 1 año debidamente identificados y personas con discapacidad acreditadas con resolución del CONADIS, ¿no? Que es la Comisión Nacional de Discapacidad Certificado. ¿Ya? ¿Qué pasaba? En mis tiempos, creo que no debía, bueno, creo que varios se van a enterar de un tip. Ya, bueno, en mis tiempos, cuando yo estaba en el comité del médico joven y habían varios doctores, ¿qué pasaba? Habían varias chicas que se embarazaban o buscaban embarazarse para que pues adquieran sus casos especiales. ¿Y qué pasaba? En esos tiempos, para casos especiales,
especiales podían adjudicar a una plaza que les daba 8 puntos. Entonces se imaginarán que varias chicas, y sobre todo de otras universidades en realidad, varias se embarazaron en ese tiempo. Entonces, yo me di cuenta de eso y dije, oh, ¿qué está pasando aquí? Una viveza, dije. Ah, no, terrible. Entonces, entre varios chicos del colegio médico y del comité lo informamos. Y lo que pasó es que dijeron, obviamente, pues parece una viveza, ¿no? O sea, se embarazan y qué, o sea, ¿y el hombre qué va a pasar? Entonces, la disposición ahora es que solamente esas personas con estos casos puedan adquirir solamente una plaza de nivel de dificultad hasta 3. ¿No? Un nivel de dificultad 3. Que vamos a ver acá. ¿Dónde está? Nivel de dificultad 3. ¿No? Que es hasta 6 puntos. Los demás, obviamente, como se van a zona de riesgo, adquieren el puntaje de nivel grado de dificultad 5 o 4, que es 10 y 8 puntos. Yo les recomiendo la de 10 puntos porque eso les va a ayudar al residentado a ingresar más rápido. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen una bonificación, hay casos especiales. El certificado de discapacidad solamente lo da un documento médico legal que es otorgado por el establecimiento de salud, que justamente sea la persona que certifique que uno tenga la discapacidad. El Comité Central de Serums es el órgano elevado encargado de la conducción y desarrollo del proceso Serums a nivel nacional y está conformado por alguien del Ministerio de Salud, Seguridad Social, Fuerzas Armadas y de la Policía. ¿Ya? Pregunta de examen. Comité Regional de Serums es el órgano encargado de la conducción de Serums en las regiones de salud y están conformadas de manera similar justamente al Comité Central Serums. Hay un comité de régimen especial del Serums que está integrado por las redes de salud, la constancia de inscripción que debe ser generada con motivo del proceso de inscripción, la cual debe ser impresa y firmada por el postulante, y la constancia de nota del examen nacional de las correspondientes carreras de ciencias de la salud, ¿no? El ENAM en este caso. Estado adjudicado se refiere al profesional que adjudica la plaza Serums ofertada, y la ficha de inscripción es el formulario que se encuentra en el aplicativo Serums. Gastos de instalación es el monto de dinero que es abonado por el profesional de salud que se adjudica una plaza de Serums en la modalidad remunerada. ¿Qué quiere decir? Ustedes cuando vayan a provincia van a tener gastos de instalación. Se les van a pagar un monto justamente por irse a esa provincia. Ya, eso es algo bueno. El informe médico especializado, que es el documento de escrito emitido por un profesional especialista por mandato judicial o a solicitud del paciente. El informe médico de la gestancia, que debe ser emitido por un médico ginecólogo por mandato judicial o a solicitud del Serums. Y aquí están los requisitos, ¿no? Antes, en la pandemia, ¿y por qué ha cambiado ahora? Antes, el médico egresado solamente con bachiller podría irse a alguna institución, podría trabajar en una institución pública. Ahora no, ahora todos tienen que estar titulados. Ya saben. Todos tienen que estar titulados, gozar de buena salud, haber aprobado el ENAM, eso es otro requisito. Hay varios de sus compañeros que no han aprobado el ENAM y no pueden ir a Serums. Y la constancia de promedio ponderado. En mis tiempos, la nota de internado no valía. Después valió. Después no valió. Y ahora, vamos a ver, ahora sí vale. Nuevamente vale la nota de internado, por si acaso. ¿Ya? Por eso es muy importante que ustedes también decidan a qué se van a ir. Entonces, yo generalmente soy muy buena gente a los que van a mis sedes hospitalarias, porque sé que les va a ayudar. Y lo otro es ser peruano de nacimiento para aquellos profesionales de salud que desean adjudicar la plaza Serums, ¿no? En los pacientes que hayan servicio al servicio COVID especial o Servicer, se le puede justamente complementar y pueden convalidar esto. Y esto es desde el decreto de urgencia 001-2022 hasta el 31 de julio de 2022. Casos especiales son personas con discapacidad, gestante, madre con un niño menor de 1 año, ¿no? Y con la finalidad de proteger y salvaguardar este tipo de personas que en casos especiales solo pueden ir a grado de dificultad 1, 2 y 3 en dichas plazas que estén cercanas o que ellos decidan, ¿ya? La adjudicación del proceso está que justamente es de manera virtual y tienen que ponerse por apellidos y nombres y solamente se llaman 2 oportunidades. Chicos, ya ha pasado con personas que yo conozco que no han tenido buena conexión y han perdido su oportunidad de irse a plazas y han perdido todo un año para irse al Serums, solamente por una falla. Solamente se les llama 2 oportunidades. Por eso les decía, es como la adjudicación que nosotros hicimos en taller de investigación formativa.
Si no respondían, pasaban al siguiente, y así. Así ustedes van a tener que adoctrinarse, ¿no? Hay remuneraciones, sí. Ah, ya. Hay dos presupuestos. Hay modalidad equivalente y hay modalidad remunerada. El equivalente es que ustedes justamente renuncian a la modalidad pagada, lo pueden hacer en instituciones cercanas, ¿no? Generalmente hay plazas, creo acá en Cieneguilla, hay plazas justamente acá en Pachacamac, pero son solamente hasta 6 puntos. Y creo que hay algunas plazas de 8 puntos. Hay bonificaciones serums de las zonas más alegadas, que es el bono SAF, pregunta de examen, que se paga solo a los personales de establecimiento considerados en la resolución ministerial 544-2014, o los bonos justamente de zona de emergencia que se paga a los profesionales que se encuentren laborando en establecimientos de salud ubicados en distritos o localidades determinadas en zonas de emergencia a través del decreto supremo, o sea, BRAE. Pago de guardias comunitarias, yo les recomiendo que cuando vayan al SERUMS tengan guardias comunitarias porque les pagan por cada guardia. Y son guardias que ustedes hacen cercanas a su población, ¿no? Es un bono extra que ustedes pueden tener. Y para el caso de plazas con presupuesto nacional financiadas por el MINSA, generalmente les pagan puntual y justamente se da por la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, ¿no? Ahora, este desarrollo, y nuevamente, el SERUM se empieza el 1 de mayo de 2024 y culmina el 30 de abril de 2025. O sea, ya pasó la época COVID, ya pasó la pandemia, nuevamente vuelve a ser como en aquellos tiempos donde yo hacía SERUM. Y aquí está el cronograma de este proceso SERUM, solamente para que lo sepan. Hay modificaciones de que ahora la ley 23330 del SERUM solamente se dan los profesionales que hayan tenido título a la vigencia de la citada, ¿no? Pregunta de examen. Solamente los titulados van al SERUM. Y otra cosa es que también ha modificado que ahora deben tener 2 cursos de formación dictadas por las Escuelas Nacional de Salud y los profesionales que estén con SERUM equivalente 1. ¿Por qué? Porque hay un informe médico que ustedes hacen al final de todos sus indicadores, de todo lo que ustedes hacen en el SERUMS, y que tienen que presentar justamente esos cursos que ustedes han llevado, ¿no? Como pueden ver, como parte del informe final. Ahora también se ha modificado la fecha de inicio del SERUMS 2024 del modelo equivalente, que es justamente que se da desde el 1 de abril y el 1 de octubre para el segundo proceso de cada año, ¿no? Y dura 12 meses. 12 meses. Muy bien. Hasta ahí SERUMS, para que ustedes sepan. Tips. Ok, ley de justamente de salud mental, pregunta de examen, artículo 17, derecho a la salud mental. Artículo 8, derecho al acceso universal a servicios de salud mental, que toda persona tiene derecho a acceder a libre y voluntariamente a servicios de salud mental públicos. 8.2, que los servicios de salud pública prioricen la atención de menores de edad, mujeres de víctimas de violencia y personas en situación de pobreza. ¿Ya? Pregunta de examen, estas dos. Artículo 6, prioridades en salud mental, es el cuidado de salud mental en poblaciones vulnerables, la implementación de servicios de atención de salud mental comunitaria y la implementación del modelo de atención de salud comunitaria como eje estratégico. Pregunta de examen. Artículo 9, derechos en el ámbito de servicios de salud mental, a ser atendidos en su problema de salud mental, recibir información completa en cuanto a diagnóstico, pronóstico y tratamiento, y obtener los medicamentos referidos y productos sanitarios. Ya. Hasta ahí. Reglamento de la Ley 30423, ley que establece las medidas para fortalecer la autoridad de salud a nivel nacional con el fin de garantizar la prevención, control de riesgo y enfermedades de la población. Esto solo para que sepa que hay decretos supremos que justamente fortalecen cuando hay un caso de riesgo, enfermedades de la población, que vamos a ver, ¿no? Que justamente el ámbito de aplicación es desde el Ministerio de Salud a todas sus demás instituciones. Hay definiciones operativas desde la Autoridad Sanitaria de Salud a nivel nacional, cadena de respuesta, que es el conjunto de procesos y procedimientos que pone en marcha el sistema de salud, daño poblacional masivo, que es la exposición simultánea de una población a un riesgo, un daño de salud determinado, la evaluación, el factor exógeno, que es cualquier agente biológico, físico, químico que genere eventos o situaciones no previstas, funciones relacionadas a la gestión de salud pública, el monitoreo, proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información para hacer seguimiento, y hay un plan de intervención que es el documento en el que de manera clara y precisa se establecen los objetivos, estrategias, actividades, plazos y recursos y responsables necesarios para utilizar e implementar medidas de carácter temporal. Pregunta de examen, plan de intervención. Respuesta efectiva es conjunto de acciones de prevención o control orientadas a reducir el riesgo de salud pública identificado.
Pregunta de examen también. Riesgo de salud pública, incremento de la probabilidad que se produzca un hecho o un daño de las personas que se expresa en enfermedad o accidente o incapacidad o muerte. Pregunta de examen también. Riesgo elevado constituye la situación en la cual el riesgo identificado para la ocurrencia de enfermedades con potencial epidémico se incrementa progresivamente y las medidas implementadas no lo controlan. Seguimiento de ese examen y análisis que se efectúa a nivel nacional en forma periódica a los distintos componentes de la gestión a nivel regional o local para verificar el cumplimiento. Pregunta de examen. Y supervisión es actividad o conjunto de actividades y orientación y asesoramiento de carácter administrativo y adiestramiento técnico que realiza el nivel nacional en nivel de regional o local para verificar el cumplimiento de acciones de prevención. Pregunta de examen también. Bueno, de todo ello, para que ustedes sepan y para resumirlo, hay artículos en los cuales la identificación de las situaciones de riesgo, que es el 5, el artículo 6, información de monitoreo y supervisión, y el artículo 7, la implementación de las recomendaciones. Se informa a la autoridad regional en el artículo 8, el artículo 9, el informe del órgano técnico del Ministerio de Salud, y el artículo 10 es la delegación de la solicitud de intervención. Artículo 17 hay una solicitud justamente para declaratoria de intervención que se menciona al Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, y el artículo 17 que es el sustento para declaratoria de intervención de riesgo de salud pública. El artículo 18 es la declaratoria de intervención que da un plazo vigente de 90 días para efectivizarse y una relación de bienes y servicios. El artículo 19 que es la prórroga de la declaratoria de intervención del riesgo de salud. Entonces, en conclusión, para resumir todo lo que les acabo de mencionar, es que ustedes tienen justamente un problema de salud, hay un riesgo que identificamos, hay un seguimiento, monitoreo y supervisión, hay justamente un informe de este monitoreo, hay que cumplir las disposiciones emitidas y justamente todo ello para controlar los riesgos que hay y generando un informe final. A ver, telesalud. Acá hay casos clínicos, ¿no? Bueno, casos de gerencia, ¿no? No se puede decir casos clínicos. Ya, telesalud es el servicio de salud a distancia brindado por médicos, obstetras, enfermeros, psicólogos o cualquier profesional de salud a través de tecnologías de la información, que son computadoras, teléfonos o aplicativos. Teleconsulta es obtener un diagnóstico y tratamiento comunicándote a distancia a un profesional de salud. Teleatención es recibir atención de un profesional de salud desde tu hogar por una llamada telefónica. Y teleinterconsulta es obtener un diagnóstico y tratamiento comunicándose a distancia por un profesional de salud. Ahora lo vamos a ver. Hay un decreto legislativo que fortalece los alcances de la telesalud, como podemos ver, que en la modificación del artículo 2 de la Ley 3421, Ley del Marco de la Telesalud, se aplica justamente todo ello que queda redactado en el siguiente informe. Definiciones. Telesalud. Servicio de salud a distancia prestado por el personal de salud competente a través de tecnologías de la información. Telemedicina es provisión de servicios de salud a distancia en los diferentes componentes de promoción, de prevención, diagnóstico, tratamiento y recuperación y realizado justamente prestados por el personal de salud. Teleconsulta es la consulta a distancia realizada por un profesional de salud de marco a sus competencias y una persona usuaria. Teleinterconsulta es la consulta a distancia mediante realizar un personal de salud a otro personal de salud para la atención de una persona usuaria. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, médicos generales, que son ustedes, que me interconsultan a mi hospital justamente para que les diga o les apoyen algún tema de algún paciente oncológico. O que consulten al cardiólogo por teleinterconsulta también. Teleorientación es el conjunto de acciones que desarrolla un profesional de salud mediante el uso de las tecnologías de información para proporcionar a la persona usuaria de salud consejería y asesoramiento con fines de promoción de la salud y prevención y recuperación, ¿no? Generalmente lo hace personal de enfermería, personal de nutrición. Telemonitoreo es la monitorización o seguimiento a distancia de una persona usuaria de las instituciones prestadoras de servicios en la que se transmite información clínica de un usuario y que según la medida, según un criterio clínico, podemos indicar los parámetros bioquímicos o exámenes auxiliares. Interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de diversas organizaciones para interactuar en objetivos consensuados y comunes en la realización de obtener beneficios mutuos. Entonces esto va a venir, pero ahora les voy a resumir. Hay los siguientes tipos de telemedicina son teleconsulta, teleinterconsulta, teleorientación y telemonitoreo, que ya lo vamos a tocar.
Artículo 5 es la prescripción de los medicamentos de telemedicina, que lo hace solamente el profesional de salud habilitado, justamente autorizados por el Ministerio de Salud. Y las condiciones del artículo 6 justamente son las condiciones de prestación de servicio que se garantiza según las condiciones legales. La implementación de la telesalud se realiza a través de las unidades de prestadores de servicios que se encuentran a cargo justamente y que ellos deben implementar, ¿no? Artículo 8 es el consentimiento informado de la telemedicina, que todo paciente debe estar informado que está recibiendo estos servicios de telemedicina de forma manuscrita o firma electrónica avanzada. Y la protección de los datos de la telesalud con el artículo 9, datos abiertos, artículo 10, artículo 11, Red Nacional de Telesalud, artículo 12, financiamiento, y artículo 13 es el referente. Disposiciones complementarias, que es una atención gratuita. Hay un canal de atención, justamente un canal digital donde nosotros podemos preguntar, que se da a través de justamente el canal de dirección en Internet, y todo está coordinado por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría del Gobierno Digital. Hay una reglamentación de vigencia, ¿no? Y esto se dio en el gobierno de Martín Vizcarra. Entonces, nueva tips. Y esto va a venir, por favor. Va a venir un caso y les voy a preguntar qué es. Y acá les estoy poniendo en resumen para que ya no tengan dudas, por favor. Teleorientación son consejos de dietas hiposódicas, en diarreas, no leche, no frutas. Telemonitoreo es cuando prescribimos un medicamento, por decir un telemonitoreo del control antihipertensivo o de las glucosas. Teleinterconsulta es cuando un médico general le hace a un médico especialista, ¿ya? Charla de gerencia en salud es una telegestión. Charla sobre la prevención de COVID es telecapacitación, ¿ya? Prevención, promoción, recuperación. Charla del tratamiento de hipertensión arterial es telecapacitación sobre curación o rehabilitación, ¿ya? Entonces, va a venir esto, tómenle foto, esto viene, y viene lo de acá, lo de las definiciones, ¿ya? Bueno. Resolución Ministerial 095-2022, que es el plan frente a la pandemia. Bueno, lo vamos a actualizar. Hay un documento técnico frente a la pandemia por COVID-19 para el año 2022, justamente con el objetivo general es mejorar la capacidad de respuesta, con los objetivos que es prevenir y controlar la transmisión de COVID, fortalecer la capacidad resolutiva, fortalecer las acciones multisectoriales e intergubernamentales. La situación actual de Perú es que ustedes ya saben que habían varios pacientes que fallecían a nivel nacional e internacional, y sobre todo que no había camas UCI, ¿no? Entonces, en esos tiempos, la demanda superó a la oferta y estábamos en un caos total. Y se implementó justamente este documento técnico que era justamente para prevenir y controlar la transmisión comunitaria, que va desde la implementación, prevención, fortalecimiento de red, capacitación, fortalecimiento de la vigilancia de la seguridad, monitoreo, ¿no? Lo estoy pasando más rápido porque es un tema que ya no está tanto de auge, pero lo deben saber nada más de forma general, ¿no? Y lo que diga que esto viene bien. Entonces, una detección de respuesta, capacitación, elaboración y actualización. El objetivo era fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud para la continuidad de la atención de pacientes con COVID, que incluye desde la implementación de programas de capacitación hasta monitoreo de la implementación de justamente todo este tipo de tratamientos, ¿no? Y una reorganización de los servicios de salud desde el primer nivel hasta los servicios hospitalarios, y también había la estrategia de acompañamiento psicosocial en los hospitales, ¿no? ¿Se acuerdan que hubo las medidas, el aforo máximo señalado, el uso obligatorio de mascarillas, barreras o señalización, horario de atención, el carnet de vacunación? Todo ello hubo un presupuesto, ¿no? Y la resolución ministerial 009-2022 modifica la norma técnica para la prevención y control de COVID. Entonces, hay casos de infección asintomática de COVID-19, toda persona que está asintomática, pero que en la búsqueda activa no presenta signos ni síntomas compatibles con COVID-19, pero tiene un resultado positivo por prueba molecular, ¿no? Distanciamiento físico, que debe ser de 1 metro a 1.5 metros. ¿Hay medidas de prevención? ¿Va a venir estas medidas de prevención? Sí. La vacunación completa, pregunta de examen, uso de mascarillas, de preferencia de KN95, la ventilación, que es asegurar los ambientes de trabajo, y el distanciamiento físico, que es de 1 a 1.5 metros, ¿no? Como pueden ver. La higiene respiratoria, pregunta de examen, al toser, estornudar, cúbrase la boca y con el codo flexionado o con un pañuelo, ¿no? Hay medidas recomendables de prevención, la burbuja social, la higiene de manos, pregunta de examen, higiene de manos, realizar lavado de forma frecuente con agua y jabón o con desinfección con alcohol gel al 70%, ¿no? Y por lo menos debe ser 20 segundos, ¿no? De preferencia debe ser 1 minuto, ¿ah? Pero mínimo 20 segundos.
Las medidas de prevención y control en los artículos, justamente las disposiciones específicas, es el distanciamiento físico. Hay que evitar tocarse los ojos, la nariz y la voz, y evitar saludar con la mano o dar besos. ¿Ya? Medidas preventivas, justamente evitar el contacto con personas con COVID, si se siente enfermo o tiene síntomas, evitar salir de casa, ¿no? Y hay recomendaciones para entrar a la casa, al volver a casa intente no tocar nada, quitarse los zapatos, desinfectar justamente las mascotitas también tienen que ser desinfectadas y quitarse la ropa. Ya, este es otro tip. Miren, durante la pandemia por COVID, ya, les voy a contar un secreto, ¿ya? Pero solo va a quedar entre nosotros, ¿ya? Les voy a contar un secreto, ¿ya? Cuando yo era R2 y pasó lo de la pandemia, ya, bueno, ¿qué pasó? Como todo era nuevo y todo era novedoso, había un colega que, bueno, había tenido algún contacto con alguien del extranjero. Entonces, ese colega fue a una reunión y contagió a muchos colegas, ¿ya? Entonces, obviamente no me contagió a mí, pero por estar expuesto a esa reunión, en realidad todos nos pusieron en cuarentena. Entonces, todos estaban asustados porque si yo salía positivo, mi jefe de departamento, mi jefe de departamento, mi jefe del servicio, la directora del hospital, los internos, los externos, los de laboratorio, y a todos iban a salir positivos. Entonces, creo que como más del 50% del hospital se iba a ir a cuarentena. Yo recuerdo en esos tiempos. Entonces, lo que pasó fue en esos tiempos que, gracias a Dios, como yo trabajaba en el área oncológica, entonces estaba expuesto a pacientitos sumamente delicados. Me hicieron la prueba molecular, y la prueba molecular salió negativo, gracias a Dios, entonces todos estaban mucho más tranquilos. Entonces, las medidas que adoptamos en oncología fueron las siguientes. Eh, yo salía de casa con un scrap, cuando llegaba al hospital me cambiaba con un scrap, cuando salía del hospital me cambiaba con otro scrap y cuando llegaba a mi casa obviamente me quitaba con otro scrap. A mí me tomaban pruebas moleculares cada 2 semanas, a todos los del servicio de oncología médica, porque no queríamos dejar de no atender a los pacientes oncológicos. Son pacientes sumamente delicados que fueron golpeados por la pandemia. Y ustedes se imaginan que un paciente no reciba su tratamiento, sería o morían por el COVID o morían sin que reciban el tratamiento. Entonces tuvimos muchas medidas. Y una de ellas que les puedo decir que ha sido efectiva era justamente que era el cambio de ropas y el continuo lavado, ¿no? Entonces, yo en ese tiempo, recuerdo, yo vivía en el sur, entonces habíamos alquilado con unos amigos una casa de playa, entonces, porque yo no quería exponer a mi familia, entonces, de ahí me pasaba al hospital, pero siempre tenía ese constante cambio de ropa, ¿no? Y obviamente que dentro de las medidas que tenía era que hasta mis celulares se desinfectaba, siempre usaba justamente, desinfectaba las superficies con lejía, como pueden ver, y todo lo que era mi ropa para entrar al hospital lo dejaba en la parte, bueno, en una cesta aparte, que no tenga contacto con otro tipo de ropas. Entonces pasaron durante mucho tiempo y a mí, como era el más joven de todos los médicos y de los de oncología, entonces me mandaban a área COVID a cada rato. Porque su excusa era de que como no tenía familia, entre comillas, y no tenía hijos también, y como tampoco no tenía mascotas porque mi perrito ya había fallecido, entonces ellos decían de que yo me podía exponer. Entonces me mandaban a mí, a área COVID, y me hacían las pruebas a cada rato, ¿no? Entonces los pacientes oncológicos COVID, yo los atendía, ¿no? Y bien, porque saqué un paper por eso, ¿no? Entonces creo, no sé si y ahí les mostraré al final. Bueno, entonces, recomendaciones que me hayan servido a mí, sí es dejar el bolso, desinfectar justamente las gafas y limpiar con superficie las lejías y también mantener un distanciamiento, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Ahora, recomendaciones para el ambiente aislado, justamente evitar el contacto con las personas que tengan los síntomas y procurar que sea solamente una persona la que vaya a entrar en contacto con esta persona, ¿no? Hay que evitar las zonas comunes, hay que desinfectar la habitación, mantener un orden, el baño debe ser exclusivo de la persona afectada por COVID y la higiene de manos es sumamente importante, ¿no? Entonces, la lejía, la limpieza, la habitación ordenada es sumamente importante, que lo pueden leer. Y antes se usaba justamente todo el equipo de protección que pueden ver en los personales que atienden la área COVID. Yo usaba
nosotros le llamamos el mameluco, pero que era la ropa especial que nosotros teníamos y nos protegíamos con el área COVID. Se estableció que las organizaciones de los servicios de salud tenían que organizarse justamente y debían entregar mascarillas quirúrgicas descartables, debía haber un triaje diferenciado para el caso de COVID, y justamente toda esta organización de servicios es para que el médico responsable pueda indicar un tratamiento sindrómico, ¿no? Y que complete la ficha de seguimiento de los pacientes con COVID. Y este médico indica la toma de pruebas auxiliares, ya sea la prueba molecular, la prueba rápida o justamente placas, ¿no? Entonces, conclusiones, para ya terminar. Uy, lo hice en buen momento. La norma técnica 139 de 2018 de la gestión de la historia clínica sigue un orden y recalca la importancia de la historia clínica en la labor médica. La resolución ministerial 80-2022 implementa el sistema de información de historia clínica que nos lleva a la modernización y evitar la pérdida de datos. Y se debe respetar la ley de los derechos de los pacientes, sobre todo el consentimiento informado. La ley número 23330, Ley de Servicio Rural Urbano, nos indica la importancia del SERUMS en el primer nivel de atención. La Ley 30947 tiene por objeto establecer el marco legal para garantizar el acceso a servicios de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en salud mental, como el ejercicio pleno del derecho de salud. El reglamento de la Ley 30423, que establece las medidas para fortalecimiento de la autoridad a nivel nacional con el fin de garantizar la prevención, control y riesgo de enfermedades de la población. El decreto legislativo 1490, el de marco de la telesalud en el marco del COVID-19 y la resolución ministerial 095-2022 que aprueba el plan frente a la pandemia por COVID y la resolución ministerial 009-2022 que modifica la norma técnica para la prevención y control del COVID-19. Entonces, acá podemos ver un pacientito, la historia clínica electrónica, y solamente para mencionarles que lo que les digo es verdad, si ustedes ponen acá en Google, COVID-19, cáncer, José M. Vela. Entonces, acá ustedes pueden ver el paper que publiqué en la pandemia, que fue en una revista en Scopus, que fue en la revista peruana de medicina experimental. Entonces, justamente me motivó a ver toda la problemática que había en COVID, que eran los desafíos de los pacientes con cáncer, cómo se restablecieron los establecimientos con cáncer, si es que algunos atendían o no atendían, ¿no? Centros privados, el INEM, el MISER, mi hospital en el cual yo fui residente, o las Fuerzas Armadas, ¿no? Cómo se estableció. Otra cosa que fue en cuanto a COVID, que también implementé en ese tiempo y que se publicó, era pandemia COVID, que también fue otro paper que es uno de sus guías también para, desde la perspectiva de la prevención primaria, que es otro artículo de revisión, justamente sobre las medidas de COVID que se aplicó a nivel internacional. Y lo otro que es con sus compañeros, a quienes felicito, es sobre violencia contra la mujer, que también tiene que ver con salud mental. Y que me parece muy importante porque la mujer es como el pétalo de una rosa. Entonces hay que protegerla a ella siempre. Tengo una hermana y una madre excepcional. Así que yo no toleraría que ninguna mujer sea agredida y que por tanto tienen que prevalecer sus derechos de la salud mental, ¿no? Tienen que tener atención. Entonces, acá con sus compañeros que son del curso, que es otro de los artículos, ¿no? Entonces, todo lo que he tratado de darles en esta clase, si bien ciertos son temas que generalmente cambian, y por eso me han dado los temas que cambian a cada rato, y yo tengo que darles a ustedes a temas actualizados, pero tienen todo un propósito, ¿no? Que es aplicarlo en el campo clínico en cuanto a ustedes. Entonces, lo que les he dado ahora de tips son cosas que en el colegio médico me paran pidiendo que dé charlas, pero como le digo, por temas de tiempo ya no me puedo dar abasto, pero que ustedes como mis alumnos quiero que lo tengan en consideración y cualquier cosa estoy para apoyarlos. Muy bien, chicos, hemos terminado. Se quedan solamente el grupo 1.1 y 1.2 para la clase práctica que comienza a las 6. Se pueden retirar gracias al grupo 1 y grupo 2 por la atención. Lo voy a dejar grabado para que también les pueda compartir. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, disculpe, Gracias, doctor. ¿va a pasar las diapositivas?